Muy buenas. En este vídeo vamos a ver las claves del nuevo decreto ley que va a cambiar todo el panorama del transporte. Mi nombre es Francisco Paz y soy experto en formación y evaluación de conductores y conductoras en AT Academia del Transportista. En nuestro canal de los elegidos para mover el mundo, encontrarás guías, consejos, tutoriales e información actualizada de todo lo que acontece en el sector del transporte, la logística y la movilidad segura y sostenible. Comenzamos. Como decíamos, las claves de este nuevo Real Decreto Ley, el número 3/2022 de 1 de marzo, contiene medidas para mejorar la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y también del funcionamiento logístico, pero también nos va a incorporar directivas europeas, se va a transponer directivas europeas y se van a modificar algunos decretos relacionados con los contratos y seguridad social, etcétera. Pero bueno, vamos a hacerte un resumen de cuáles son las principales claves. La principal, carga y descarga. Prohibido, ¿para quién? Para los conductores que superan los 7.500 kilos del camión, supera los 7.500 kilos, operaciones de carga y descarga, prohibida. Hay excepciones como mudanzas, servicios de paquetería, grúas, auxilios de carretera, entre otras. Segunda, se modifica el contrato de transporte. ¿En qué sentido? La responsabilidad de la carga y descarga es del cargador o del destinatario. Es verdad que se puede pactar por escrito que la responsabilidad sea de la empresa de transporte, del porteador o transportista, ¿vale? Pero en este caso, el que nunca puede realizar las faenas de carga y descarga, estas operaciones, es el conductor, ¿vale? Con lo cual es importante esta modificación del contrato de transporte. Además, se penalizan más las esperas, ¿vale? Es decir, que si yo estoy esperando para la carga y descarga y se supera la hora, antes era 2 horas, cuando se supera las horas, a partir de ahí ya empieza a contar para las indemnizaciones. Pero también se cuenta para tener las penalizaciones por tiempo superior a 1 hora cuando son por motivos diferentes a carga y descarga y que no tienen que ver con la voluntad del conductor. Hay una avería, una emergencia, un accidente, pues bueno, todos estos tiempos de espera, pues para la hora de establecer las indemnizaciones también establece que ese concepto de parcialización, a partir de la hora empiezan a tener en cuenta las indemnizaciones relacionadas. Otra novedad importante, las zonas de carga y descarga tendrán una certificación estándar. ¿Quién va a fijar el estándar? El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ¿vale? ¿Y qué de aspectos se van a tocar principalmente? Bueno, pues aquellos que se relacionen con el tratamiento que tenga la mercancía y con la calidad de los servicios disponibles. ¿Para quién? Para el personal de la propia instalación de carga y descarga y sobre todo para el transportista, ¿vale? Para ese conductor que realiza ese transporte, pues bueno, esos centros tienen que reunir unas condiciones mínimas en un estándar que estará certificado por el Ministerio de Transporte. Otra novedad, revisión del precio del transporte, ¿vale? Es decir, que si desde el momento en que se pacta un precio de transporte hasta que se realiza en ese periodo hay un incremento grande de los precios de combustibles, pues bueno, estos se repercutirán en el precio del transporte y además se pondrán en la facturación en un añadido aparte, para que se tenga en cuenta esto. Con lo cual, bueno, importante esa revisión del precio del transporte, que además es obligada cuando supere un determinado porcentaje. Otra cosa importante son las medidas relacionadas con acabar con la competencia desleal, con las empresas buzón. La iniciativa, entre otras cosas, la iniciativa legal, incorpora la obligación de realizar una comunicación de desplazamiento antes de inicio cuando se realice un transporte internacional y se efectúe cabotaje. Las empresas buzón, ¿cuáles eran? Bueno, las empresas que de hecho operan fuera de sus estados de establecimiento, beneficiándose sin embargo de que los costes fiscales, laborales y las protecciones sociales, etcétera, pues son más bajas en su país de origen, con lo cual compiten de forma desleal, ¿no? Es decir, que las empresas buzón pues lo que hacen es acabar con las economías locales, puesto que no compiten en igualdad de condiciones frente a Hacienda, etcétera.
Infracciones y sanciones. Bueno, pues aquí se incorporan como infracciones muy graves las que están relacionadas con no hacer caso a lo que la norma establece, que los descansos semanales de 45 horas no pueden realizarse en el vehículo, y si se realizan estos descansos de 45 o más, la multa será entre 1.001 a 2.000 euros. Además, si el conductor realiza tareas de carga y descarga, si carga, hace la carga, recuerda, 6.000 euros, realmente es de 4.001 a 6.000 euros. También se incorpora como infracciones graves cuando el empresario no se hace responsable de los gastos de alojamiento realizados en estos descansos semanales que habíamos mencionado antes, de 45 horas o más. Si yo no me hago cargo como empresa de esos gastos que tiene mi conductor, pues la sanción va a ir entre 1.001 euros a 2.000 euros. Además, cuando la empresa no vele porque el conductor tenga toda la documentación que tiene que tener en cabina frente a los controles, pues la sanción puede estar entre 2.001 euros y 4.000 euros. Además, por último, importante, se va a establecer un código de buenas prácticas mercantiles. La norma acuerda crear este código en la contratación de transporte terrestre de mercancías. Se quiere fomentar que hayan pilares en los que se fundamenten las buenas relaciones comerciales entre los diferentes miembros de la cadena de transporte. Bueno, y hasta aquí los cambios más principales. Hay mucha letra pequeña detrás de ellos, pero bueno, lo principal te lo hemos contado. De todas maneras, si te queda alguna duda, todavía tienes la opción de hacer la pregunta en nuestro canal y estaremos encantados de responderte. Y recuerda, si no lo has hecho ya, suscríbete. Es la mejor forma de estar en todo lo que se cuece en el sector, de todas las novedades y de todas, sobre todo legislativas, sanciones, multas, con lo cual aquí te esperamos, o sea que suscríbete. Buena ruta.